Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales, mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar analizando los versículos de Mateo 14, 22, 33, mejor conocidos como cuando Cristo camina sobre el agua. Y este acontecimiento es muy significativo ya que tiene un poco de todo. Tiene duda, milagros, miedo y una enseñanza al final que nos habla a todos nosotros en nuestras vidas. Y si quieres entender mejor mi análisis, te recomiendo que antes de empezar primero pases por tu Biblia y refresques tu memoria leyendo estos versículos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Primero, es necesario situar el contexto en el cual sucedió este evento, ya que dos sucesos importantísimos pasaron momentos antes de que Cristo caminara sobre el agua. Primero, Mateo 14:13 nos dice que Cristo se entera de que a su primo, Juan el Bautista, lo habían asesinado. Y segundo, Mateo 14:19 nos dice que la primera multiplicación de los panes, en donde Cristo alimentó a más de 5,000 personas, había sucedido apenas horas antes de este momento. Y la razón del por qué menciono estos eventos es porque me puedo imaginar que fueron momentos muy impactantes para los apóstoles. En el lapso de un solo día vieron a Cristo multiplicar pescados y panes y en la noche lo vieron caminar sobre el agua. Dos sucesos que rompen completamente con la realidad y te obligan a cuestionarte lo que de verdad es posible. Pero no solo esto, sino que también la persona que está realizando dichos milagros no es ni un brujo ni un mago. Quien está realizando estos milagros es el hijo de un carpintero de Nazaret que se autoproclamó el Hijo de Dios. Entonces me puedo imaginar a los apóstoles diciendo: si estoy viendo a Jesús hacer todos estos símbolos y signos, significa que lo que sale de su boca y escucho también debe ser real. Y es precisamente aquí donde quiero empezar a analizar la relevancia de dicho evento. El Evangelio de San Mateo nos dice que justo después de la multiplicación de los panes, Cristo obliga a sus discípulos a subir una barca para que cruzaran a la otra orilla del mar, mientras él despedía a la multitud. Después de esto, se menciona que Cristo sube una montaña a orar a solas, mientras al mismo tiempo la barca ya se encontraba lejos de la orilla. Y realmente, si lees estos versículos, a pesar de que el evento duró aproximadamente unas cuantas horas, dentro del suceso hay diferentes elementos que podemos aplicar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida humana. Por tal motivo, he separado mi análisis en 6 diferentes elementos que estaré desarrollando a lo largo del video. El primero de estos elementos es la barca siendo sacudida por las olas. En el Evangelio se menciona que la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. Cristo entendía perfectamente que el camino por el cual mandó a los discípulos estaría lleno de dificultades, problemas y obstáculos. A esos discípulos que él mismo eligió y tanto amó, los envió por ese camino que eventualmente los haría llegar al destino que él había planeado. Así también a ti y a mí nos ha puesto en este mundo con una misión. Sin embargo, en ningún momento nos prometió que nuestras vidas serían perfectas, libres de tormentas, obstáculos y dificultades. Lo que sí nos dijo es que hay un inicio, un camino y un final. Y en medio del camino lo que necesita de nosotros es que confiemos en su plan. El segundo elemento es Cristo mismo caminando sobre el agua. Y como comenté anteriormente, los discípulos ya habían visto a Cristo curar enfermos, expulsar demonios y unas horas antes multiplicar el alimento. Y por si en algún momento llegaron a preguntarse: si ya hemos visto a Cristo hacer todo esto, ¿qué más puede hacer? Cristo contesta esa pregunta caminando sobre el agua. Y el suceso como tal, a pesar de ser increíblemente impactante, realmente lo que muestra es que para Dios no hay imposibles y Él todo lo puede. Y ese es el mensaje para nuestras vidas. El hecho de que Cristo pudiera caminar sobre el agua representa que ni siquiera la gravedad, ni los demonios, ni el tiempo, ni la naturaleza limitan las capacidades y el poder de Dios. Y este suceso tan increíble y tan irreal nos lleva a nuestro tercer elemento, Pedro pidiendo pruebas. Pedro le dice a Cristo: si de verdad eres tú, mándame a ir caminando sobre el agua. A lo que Cristo le contesta: ven. Esto representó un verdadero acto de fe, porque una cosa es haber visto a Cristo hacer todos estos milagros. Pero Pedro, sabiéndose al mismo como un hombre de carne y hueso, debería haber sentido muchísimo terror de poner aunque fuese un pie fuera de ese barco en medio del mar de Galilea. Pero lo que lo hizo salir de ese barco sin siquiera dudar o titubear fue ese ven que le dijo Jesús. Y en nuestras vidas, nosotros mismos hemos recibido esa misma invitación por parte de Cristo. En Mateo 11:28, Cristo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Nuestra tranquilidad recae en el hecho de saber que por mí solo no puedo hacer nada, pero con Cristo a mi lado lo puedo hacer todo. De la misma forma, Pedro también sabía que si él intentaba salir caminando sobre el agua por sus propios medios, probablemente se hundiría. Es por eso que primero le indicó a Jesús que fuera él quien lo comandara, porque es por él que podemos hacer las cosas. El cuarto elemento es el miedo. Se menciona que mientras Pedro caminaba hacia Jesús, él sintió la fuerza del viento y le entró miedo. Y aquí hay algo muy importante de señalar.
El poder de caminar sobre el agua fue otorgado a Pedro por medio de su fe. Pedro comenzó a hundirse no porque Dios le quitara el poder de caminar sobre el agua, sino porque Pedro quitó su fe en Cristo. En ese sentido, el viento generó incertidumbre, la incertidumbre duda, la duda miedo, y fue el miedo el que le hizo perder su fe a Pedro. Y para mí, este es el elemento en el cual creo nos podemos sentir más identificados. Este elemento hace referencia a cómo las dificultades de la vida pueden hacer que nuestra fe tambalee. Porque si nuestra fe está puesta en las cosas incorrectas, como por ejemplo cuánto dinero tengo en el banco o qué buen puesto tengo en mi trabajo, cuando la vida por X o Y razón se ve afectada por la dificultad, nuestra fe va a desaparecer porque está sujeta a cosas fugaces. Pero si mi fe está puesta en un ser inamovible, inmutable y todopoderoso, ¿a qué habría de tenerle miedo? El quinto elemento es el grito de auxilio. Se menciona que cuando Pedro comienza a hundirse, le grita a Cristo, «Señor, sálvame». A lo que Cristo inmediatamente le tiende la mano y lo sostiene. Esto hace referencia a cómo Dios, a pesar de las dificultades, se muestra a nosotros como un Padre protector a lo largo del camino. No hay situación que nos ocurra que no la permita el Padre, y a su vez, Dios siempre está listo para intervenir inmediatamente después de que se lo pedimos. Pero con esto surge el siguiente dilema. ¿Realmente Dios siempre atiende nuestras súplicas o vivimos acorde a un plan ya definido? Y con esta pregunta en mente llegamos al último elemento, la respuesta de Cristo. Y como comenté anteriormente, fue la fe de Pedro la que lo hizo caminar sobre el agua. Tal y como en Mateo 17:20 Cristo le dice a los discípulos, les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Así también Cristo increpa a Pedro preguntándole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que en otras palabras sería, si tu fe te hizo salir de la seguridad del barco y venir hacia mí, ¿por qué crees que este viento es más fuerte que yo? Y la verdadera pregunta para nosotros debería de ser, si soy católico y amo a Dios con todo mi corazón, ¿por qué hay veces en las cuales mi fe se ve vencida? Y en mi opinión, esto ocurre cuando en medio de la tormenta oramos para que la situación mejore, pero no recibimos una respuesta a cambio. Y es en estos momentos, cuando nuestras peticiones no son atendidas, que realmente nos cuestionamos si detrás de esa oración hay alguien escuchando. Y lo que sigue de aquí es incertidumbre, duda, miedo, y algo que algunos santos han definido como la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es este sentimiento de abandono, desolación y soledad en nuestra relación con Dios. Es sentir que Dios no nos escucha o que ignora nuestras peticiones. Y santos como Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresita del Niño Jesús y San Juan de la Cruz han descrito haberla vivido. Sin embargo, realmente creo que Dios, antes de tu nacimiento, ya tiene trazado un plan perfecto para tu vida. Un plan perfecto que también conlleva afrontar momentos de dolor, sufrimiento y dificultad. Y es mediante el libre albedrío que te da la oportunidad en cada segundo de tu vida de tomar su plan o hacer el tuyo. Si decides tomar su plan, tienes que entender que Dios no está pidiendo sugerencias ni está recibiendo recomendaciones sobre qué es lo mejor para ti. Muchas veces confundimos a Dios con el genio de la lámpara que cumple deseos. Pero realmente lo veo más como un contrato. Él pone las reglas y tú decides si tú pones tu firma o no. Y la razón del por qué no siempre recibimos lo que pedimos es porque nuestras peticiones están restringidas al tiempo y la madurez que tenemos en dicho momento. Lo que pidas a los 15 años va a ser muy diferente de lo que pidas a los 35. Y como nuestros deseos van cambiando conforme nuestra madurez va aumentando, sería realmente muy irresponsable seguir un plan que cambia año con año. Hoy en día yo no sé qué va a ser lo mejor para mí a los 60 años. Pero Dios es un ser eterno, inmutable y perfecto, lo cual significa que el plan que tiene preparado para mí ya es completamente perfecto, de inicio a fin. Entonces, dicho esto, ¿cómo debemos de afrontar las dificultades de nuestra vida? Primero, poniendo nuestra fe siempre en Dios y confiando en su plan. Segundo, asegurarnos de cumplir siempre sus mandamientos y vivir una vida en virtud. Y tercero, no dejarnos influenciar por nuestros gustos, idealizaciones y deseos al momento de orar. Nunca ores diciendo, Dios, si me dieras esto, de verdad sería feliz. Dios ya sabe exactamente lo que te va a hacer feliz e inclusive sabe de lo que necesitas desde antes de que se lo pidas. Debemos confiar que donde estoy y como estoy es exactamente el lugar en el cual Dios me necesita en este momento para poder cumplir su plan. Y que no importa el tamaño de la tormenta, si mi fe está puesta en Dios, no hay nada que temer. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que lea la Biblia. Y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.